Hola, y bienvenidos a Su Palabra. Él lo tenía todo, un futuro brillante en una de las mejores empresas, respeto, dinero y el sueño de formar una familia. Pero en su camino apareció Mariana, una mujer desbordante, llena de excesos y de una vida sin límites, y lo que parecía diversión, terminó por arrastrarlo al mundo oscuro de las drogas. Hoy conocerás la historia de Andrés, un hombre que estuvo a punto de perderlo todo. Me llamo Andrés, y hasta hace poco sentía que la vida me sonreía en grande. A mis veintitantos, ya trabajaba en una empresa americana donde, aunque todavía no era de los peces gordos, se veía clarito que iba en camino. Tenía un departamento cómodo, un carro decente, y lo mejor, el acceso a un círculo donde se movía gente de alto nivel. Entre clubes privados, cenas elegantes y actividades exclusivas, me sentía en un mundo que antes solo había visto de lejos. Y aunque yo aún no era el más importante en la mesa, cada vez que alguien me preguntaba, ¿tú qué haces?, podía responder con orgullo. Me imaginaba una carrera prometedora, una familia estable, todo en su lugar. En esos días, vivía uno de los momentos más importantes de mi carrera. La empresa para la que trabajaba estaba a punto de cerrar una colaboración estratégica con una de las compañías más grandes de la región. Una fusión que prometía abrir mercados, crecer en innovación y, de paso, poner mi nombre en el mapa como un ejecutivo en ascenso. Esta colaboración se llevaría a cabo con empresarios que parecían tener el mundo en sus manos, los mismos que podían desayunar en su mansión de campo y en la tarde volar en su jet privado a Nueva York para otra reunión de negocios. Entonces, cenas formales, reuniones en salones impecables y hasta desayunos familiares donde él era recibido como un invitado de honor. Y fue ahí, en esos espacios, donde se cruzaba una y otra vez con Mariana, la hija de mis colegas. Ella no estaba interesada en los números ni en los contratos, pero le gustaba el juego social, aparecía en la mesa con su sonrisa amplia, sus ocurrencias espontáneas y una naturalidad que contrastaba con la seriedad de su familia. Mientras todos hablaban de estrategias y balances, Mariana irrumpía con chistes, preguntas desinhibidas y esa energía que parecía romper la rigidez de cualquier ambiente. Yo trataba de mantenerme enfocado en lo mío, pero cada encuentro con ella dejaba una marca. Era imposible no notar la chispa con la que hablaba, cómo se movía libre por el mundo, sin preocuparse por nada. Y aunque en ese momento solo era la hija de los colegas, poco a poco empezó a convertirse en algo más en mi mente. Mariana no era como las demás. Desde el principio se notaba que había crecido en una burbuja distinta, de esas que solo conocen los que nunca han tenido que preocuparse por nada. Hija de una familia acomodada, sus papás eran exitosos empresarios, gente que podía comprar con dinero cualquier cosa, menos tiempo para ella. Nunca le supieron decir que no, tal vez por culpa, y eso la volvió caprichosa, atrevida, desbordante de energía. No había estudiado nada en serio, tampoco trabajaba, simplemente vivía de la generosidad que sus padres le daban. Y con eso tenía más que suficiente para mantenerse en fiestas, viajes improvisados y lujos superficiales. Mariana era histriónica, explosiva, encantadora, y tenía esa manera de iluminar el cuarto apenas llegaba. Su risa escandalosa, su desinhibición y su hambre de aventura contagiaban a cualquiera. Para mí, que estaba tan enfocado en mi carrera, ella era como un respiro, la chispa que lo hacía salir de la rutina y sentirse más vivo de lo normal. Y sin darse cuenta, empezó a dejarse llevar por ese mundo ligero, sin reglas, donde lo único que importaba era el momento. El día que cerramos aquel negocio, la empresa entera se fue a festejar. Era una noche de celebración, obviamente yo era la estrella del momento, todos con copas en la mano, música fuerte y un ambiente que olía a triunfo. Yo estaba rodeado de colegas, pero de pronto la vi, Mariana. Caminó hacia mí como si nos conociéramos de toda la vida, sin el menor recato, con esa seguridad que siempre la acompañaba. No sé cómo pasó, pero entre tragos, risas y bailes, ella ya estaba a mi lado como si hubiéramos sido cómplices de siempre. Tenía esa chispa que te hacía sentir parte de algo especial, y yo, en la emoción del momento, bajé la guardia. De repente, Mariana me besó. Fue un beso atrevido, inesperado, que desató la euforia de la fiesta en mi cabeza. Pero había algo más, en medio del beso, sentí como dejaba una pequeña pastilla en mi boca. Una de esas drogas que, según decían, estaban de moda en todas las fiestas de los jóvenes ricos. No lo pensé demasiado. Estaba tan metido en la vibra del lugar, tan contagiado por su energía,
que dejé que se disolviera en mi lengua. Esa noche fue un torbellino. La música, el alcohol, la pastilla, todo se mezcló y terminó llevándome a un cuarto con Mariana. Fue intenso, sin pensarlo demasiado, puro impulso. No era amor, era más bien la euforia del momento, el calor del ambiente, y ella con esa forma de hacerte sentir que el mundo entero giraba a su alrededor. Después de eso, yo pensé que ahí quedaba. Una aventura más, algo que se iba a diluir como tantas cosas en esas fiestas. Pero no. Mariana empezó a buscarme. Al principio me llamaba en la noche, con esa voz coqueta, diciéndome que había otro plan, otra fiesta que no podía perderme. Y si no contestaba, al día siguiente me aparecía en la oficina, como si nada. Llegaba con sus lentes enormes, una sonrisa descarada y un café en la mano, como si yo fuera suyo. Unas veces venía con la energía a tope, llena de chismes y planes, otras, ya media ebria o con los ojos brillosos, claramente bajo el efecto de algo. Y aún así, todo mundo en la oficina la veía como la típica niña rica, divertida, encantadora, de esas que podían entrar y salir de cualquier lugar sin que nadie les dijera nada. Yo trataba de mantener distancia, de convencerme de que solo era una fase, pero cada vez que aparecía, me arrastraba con ella. Su mundo parecía una montaña rusa, y aunque yo no me quería subir, ella siempre encontraba la manera de que me dejara llevar. No supe cómo salirme de esa dinámica. Por más que intentaba ponerle un alto, algo en mí me decía que Mariana era como una niña desprotegida, que necesitaba que alguien la cuidara. Y esa idea me mantenía ahí, dándole otra oportunidad, escuchando sus excusas, convenciéndome de que podía ser diferente. Al final, terminamos estableciendo una especie de rutina, entre semana yo me dedicaba al trabajo, y los fines de semana, eran de ella. Era como si esos días yo me escapara de mi propio mundo, de lo cuadrado de la oficina, de las reuniones, de los reportes. Con Mariana todo era lo contrario, caos, risas, improvisación, noches que parecían no tener fin. Yo me decía a mí mismo que solo era eso, un respiro, un escape para no volverme loco con la rutina. Pero poco a poco, sin darme cuenta, ella se convirtió en una constante en mi vida. Cada fin de semana estaba marcado por su presencia, y aunque en el fondo sabía que no era sano, también era lo único que me hacía sentir vivo en ese momento. Esa semana había sido un infierno en el trabajo. Reuniones eternas, reportes que parecían multiplicarse y la presión de los jefes encima de mí. Estaba agotado, física y mentalmente. El viernes, como ya era costumbre, Mariana me escribió para vernos. Cuando llegué a su departamento, la encontré tirada en el sillón, con la música a todo volumen y una sonrisa de esas que parecen esconder algo. Oye, Andrés, te veo bien tronado. ¿Qué pasó?, me dijo mientras me acercaba una cerveza fría. Le conté por encima lo de la semana, y ella, con esa seguridad suya que me sacaba de balance, sacó de su bolso un par de pastillas. Mira, son Axis, me las dio un amigo. Con esto te olvidas del estrés, te relajas, neta vas a dormir como un bebé. Yo me quedé callado. Sabía que no era buena idea, pero Mariana insistió. Se me quedó viendo con esos ojos grandes, retadores, como si estuviera probándome. Y al final, cansado de todo, acepté. La primera vez fue distinta. Un calor en el cuerpo, una sensación de paz, como si por fin todo se callara en mi cabeza. Y en ese momento lo sentí, me estaba entregando a algo que no podía controlar, aunque todavía no lo supiera. Nunca había sentido algo así, estaba ligero, invencible, con una seguridad que jamás había conocido. En su mente, pensó, ¿cómo algo tan pequeño puede hacerte sentir tan bien? Esa primera vez lo marcó. Al día siguiente en la oficina, aún con el recuerdo fresco, nada parecía tener sentido. Las juntas eran aburridas, los correos interminables, los números en las pantallas no lo llenaban de la misma forma. Todo se le hacía monótono comparado con lo que había sentido con Mariana. Ahí fue donde comenzó la grieta. En lugar de disfrutar sus logros, Andrés solo pensaba en cuando volvería a verla, en repetir esa sensación. El trabajo dejó de ser su prioridad y poco a poco se convirtió en el pretexto perfecto para justificar su cansancio y sus nuevas escapadas. Por meses, Andrés se convirtió en un experto en vivir dos vidas. Entre semana era el empleado modelo,
traje impecable, reuniones importantes, cenas con clientes. Nadie sospechaba que detrás de esa sonrisa pulida había un vacío cada vez más profundo. El fin de semana, en cambio, era otro hombre: desvelos, fiestas privadas, sustancias y el caos constante de Mariana. Mariana, en cambio, ya no podía sostener ni la fachada. Sus padres, cansados de rescatarla cada vez que se metía en problemas, empezaron a retirarle su apoyo económico. Primero fueron simples advertencias: ya no más dinero para fiestas, Mariana. Pero cuando descubrieron que había robado joyas de la familia para empeñarlas, decidieron cortarle el patrocinio de golpe. Y ahí comenzó lo peor. Mariana no podía parar. El cuerpo ya le exigía más de lo que tenía, y su adicción no conocía de pausas. Andrés, ingenuo, pensaba que podía cuidarla, que con su compañía ella iba a salir del hoyo. Pero esa misma noche en que sus padres le negaron ayuda, Mariana encontró en él su blanco. Mientras él dormía en su departamento, confiado, ella revisó sus cosas. Tarjetas, efectivo guardado para un viaje de negocios, hasta relojes. Con todo lo que tomó, salió sin decir una palabra. Y al amanecer, Andrés despertó con el estómago helado. Mariana no estaba, y tampoco su dinero. Horas después supo la verdad. Mariana había gastado todo en drogas, comprando más de lo que podía consumir, como si tuviera que llenar de golpe un vacío imposible de saciar. Para Andrés fue un golpe brutal. No tanto por el dinero, que podía recuperar, sino porque por primera vez vio con claridad que aquella mujer, la misma que le había enseñado a disfrutar la vida, ahora era un abismo que lo arrastraba sin compasión. Llegó un momento en que Mariana dejó de contestar. Primero fueron horas, luego días. Yo me decía mil cosas: que estaría en casa de una amiga, que se le había ido la señal, que en cualquier momento volvería con su sonrisa como si nada. Pero la verdad tenía otra prisa. Me avisaron por la tarde, cuando ya no tenía ganas de creer en malas noticias. Un compañero de la oficina me llamó y me dijo con voz corta: Andrés, hay un lío con Mariana. La encontraron en un rancho viejo donde la gente va a drogarse. Anda la policía. Fue como si alguien me arrancara el aire. No supe si salir corriendo o quedarme sentado sin moverme. Al final fui. El lugar olía a humedad y a cosas viejas, casas derruidas, colchonetas en el suelo y gente con la mirada perdida. Había ambulancias, luces y autoridades. No voy a explicar detalles que lastiman más de lo que ayudan, pero lo que vi fue una mujer sin vida, rodeada de lo que dejó su caída: botellas, residuos, un silencio que no era natural. La policía dijo que probablemente fue una sobredosis. No hubo escena violenta que pudiera contarlo como otra cosa. Solo un final que nadie merece. Me quedé petrificado. Se me vino encima todo lo que había ignorado: las risas cómplices, las promesas vacías, las veces que le cerré la puerta a la realidad porque me daba miedo perderla. Y lo peor, el golpe de saber que, aun pudiendo haber intentado algo antes, no lo hice con la fuerza que hacía falta. Sentí culpa, rabia y una tristeza tan profunda que me dolía el cuerpo. En el velorio, entre gente que murmuraba y flores que olían a despedida, vi a sus padres llegar destrozados, a sus papás que siempre le compraron todo, ahora sin respuesta. A mí nadie me miró con compasión, algunos con reproche, otros con esa pena fría de quien sabe que la tragedia era previsible. Me quedé en un rincón, sin saber cómo pedir perdón por algo que no supe evitar. Esa noche, cuando las luces se apagaron, entendí que la muerte de Mariana no era solo su final, era el espejo que me mostraba en qué me había convertido. Ya no había fiestas que ocultaran la falta de aire. Ya no había excusa que justificara mi ausencia moral. Aquello me rompió por dentro y, al mismo tiempo, abrió una rendija donde la posibilidad de cambiar, por primera vez, me pareció necesaria y urgente. La muerte de Mariana me dejó vacío. Fue un golpe tan duro que ni siquiera las drogas pudieron adormecerlo. Al contrario, cada pastilla, cada trago, me recordaba más a ella y a dónde terminaba ese camino. Estaba solo, hundido, y con un miedo que me hacía sudar frío cada vez que me miraba al espejo. Una noche, después de pasar horas sin poder dormir, salí a caminar. No tenía rumbo, solo quería escapar de mis pensamientos. Terminé entrando a una pequeña iglesia de barrio.
No sé si fue casualidad o destino, pero al sentarme en una banca y quedarme en silencio, sentí por primera vez en mucho tiempo un poco de paz. No había sermón, no había música, solo yo con mis lágrimas cayendo sin poder detenerlas. Ese día hablé con Dios como nunca antes lo había hecho. Le pedí perdón, le pedí fuerzas, y sobre todo le pedí una segunda oportunidad. No fue mágico ni inmediato, pero algo cambió. Dejé de buscar consuelo en la droga y empecé a buscarlo en la fe, en la oración, en levantarme cada mañana con la esperanza de no repetir mis errores. Fue un proceso largo, lleno de recaídas y de dudas. Pero encontré apoyo, un grupo de la iglesia me recibió. Me dieron consejo, compañía y, sobre todo, me enseñaron que yo también podía ser útil. Poco a poco volví al trabajo, no con la ambición de antes, sino con un deseo genuino de hacer bien las cosas. Hoy puedo decir que sigo de pie, y que la fe me sostuvo cuando no quedaba nada más. Mariana fue parte de mi historia, una herida que siempre estará ahí, pero también fue el recordatorio de lo que pasa cuando se vive sin límites. Yo elegí tomar ese dolor y convertirlo en un punto de partida. Ahora camino con Dios, con más humildad, con más gratitud. Y aunque me tomó perderlo todo para entenderlo, sé que todavía tengo vida, tengo propósito, y tengo la oportunidad de honrarlo a Él en cada paso que doy. La historia de Andrés nos recuerda lo frágil que puede ser la vida cuando se toman decisiones equivocadas, pero también nos muestra que siempre hay esperanza de levantarse y encontrar un nuevo camino en Dios. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Si este video te tocó el corazón, no olvides dar like, suscribirte, dejar tu comentario con consejos para Andrés y compartir tu propia historia en el link que encontrarás en la descripción.